Es un gusto tenerlos a todos ustedes con nosotros hoy. Mi nombre es Camila Vélez y los invito a permanecer atentos, conectados y sobre todo alertas a todas las enseñanzas que nos va a dar en este día la experta que hemos traído. También se preguntarán, siempre decimos, quién es el ente organizador de estos eventos y pues con mucho gusto es Contífico, sistema contable online líder en el mercado que hoy se perfila como una empresa de servicios que contribuye a que las pymes del Ecuador y de Latam puedan pues digitalizarse. También los invitamos a seguirnos en redes sociales con el nombre Contífico. Es tan fácil, solamente ponen Contífico y de una nos pueden encontrar tanto en LinkedIn, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y pueden enterarse de todos los beneficios que traemos para ustedes. También si desean más información, los invitamos a registrarse en nuestra página web www.contifico.com. Y para los que se han perdido los webinars anteriores, les comentamos que ya tenemos más de 32 capacitaciones y muchísimas horas de video para que ustedes puedan obtener toda la información y así sacar adelante sus negocios. Pueden ir a nuestro canal de YouTube, ahí subimos toda la información. Y bueno, las reglas de hoy son sumamente sencillas. Como les decía al inicio, pues prestar atención y estar conectados, no moverse de sus asientos. Porque traemos a Cintia Chacón, que por favor le decimos que encienda su video para poderla ver, mientras yo voy a decir un poquito sobre la experiencia que tiene ella. Ella es CEO de Asesores Tributarios, ex docente de la Universidad de Guayaquil, tiene una maestría en IDE Business School y pues se tituló en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil como ingeniera comercial. Este es un breve rasgo, porque yo sé que Cintia ha realizado muchas cosas más y pues tiene una larga experiencia en el tema. Hoy ustedes van a poder comunicarse con nosotros a través del módulo preguntas. Al finalizar la exposición de Cintia, vamos a poder interactuar a través de ese módulo y pues ustedes van a recibir esa asesoría personalizada que tanto necesitan. Cintia, sin más que decir, te dejo a ti con toda la audiencia. Muchas gracias. Mi nombre es Cintia Chacón y les comentaba hace unos minutos, luego de estos problemas técnicos, que una de las responsabilidades que tenemos todos los profesionales en general es hacer este tipo de aportaciones a nuestra comunidad. Cualquier información que seguramente todos los que estamos presentes en este webinar tenemos y que destacamos de alguna manera o simplemente es una información que tenemos, sería increíble que cada uno de los que está aquí pueda interactuar y compartir esa información y de esta manera enriquecernos todos, ¿no? Entonces yo creo que es importante y una responsabilidad social de todos los profesionales para que nuestra comunidad en general sea cada vez más eficiente, más profesional y podamos alcanzar metas juntos, ¿no? Les decía que el día de hoy vamos a ver, como ya han podido observar en el título, cuáles son las obligaciones formales que los contribuyentes deben tener para con el SRI, ¿verdad? De manera general, podemos adelantarnos que sabemos que la mayoría que estamos aquí, en efecto, seguramente son contadores relacionados a la contabilidad o tal vez emprendedores que de alguna u otra manera han visto, han tenido que incorporar el tema del SRI y la contabilidad en sus vidas. Que yo sé que no es para todos tan bonita, pero créanme que es una herramienta básica y primordial para cualquier emprendimiento, para cualquier empresa, para poder incluso ser escalable y tener un negocio un poco más seguro, ¿verdad? Paso en todo caso a compartir las diapositivas que he preparado el día de hoy, en donde toco ciertas generalidades en las cuales ustedes al final, como lo indicó Camila, vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas para que podamos afinar cualquier detalle que les haya quedado, que no les haya quedado claro. Ahora déjenme buscar. Ok. Compartir pantalla. Listo. ¿Estamos todos? ¿Sí lo ven? Bueno, espero que sí. Sí. En todo caso, empezamos
como les decía, el título de este webinar es ¿cuáles son las obligaciones formales de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad? ¿Verdad? La premisa de todo esto es que definitivamente va a haber una obligación de llevar contabilidad. Sin embargo, siempre es bueno recordar en qué momento esto se convierte en una obligación, ¿verdad? Las obligaciones tributarias en general, ¿verdad? Se entienden como el vínculo jurídico entre la persona y el Estado, sea este cualquier Ecuador o cualquier otro país, porque básicamente a través de los impuestos, nosotros, los contribuyentes o en general la sociedad, aporta de alguna manera a la construcción de un país, ¿verdad? Obviamente hay temas que no valen en ese momento mencionar, pero básicamente este es la razón de ser de los impuestos y por las cuales todos nosotros estamos en la obligación de aportar con ellos. ¿Cuáles son los contribuyentes en general que podemos tener en nuestro país? Básicamente tenemos obviamente personas naturales y empresas. Las personas naturales pueden ser personas nacionales o extranjeras que realicen algún tipo de actividad en nuestro país. Y las personas jurídicas son las sociedades, es decir, las empresas, ¿verdad?, que pueden ser de cualquier índole, pueden estar bajo el control de la superintendencia de compañías, de bancos, pueden también ser organizaciones sin fines de lucro, sociedades de hecho también, estas entre las más importantes. Ahora el tema de que, por el cual básicamente entramos a este tema de la contabilidad es que en efecto no todas las personas que tienen algún negocio tienen que hacer contabilidad y para esto se establece 3 premisas principales en las cuales destacamos que deben tener un capital propio de $180,000, ingresos anuales del ejercicio fiscal anterior de 300,000 y costos y gastos anuales superiores a 240,000. La pregunta que siempre va de cajón, porque es la duda que muchos nos hacemos, es que, bueno, ¿y qué se considera capital propio? Pues la diferencia entre los activos menos los pasivos que haya obtenido el contribuyente en el ejercicio anterior. Bajo estas premisas, seguimos seleccionados y básicamente favorecidos con el tema de llevar la contabilidad. Una parte importante que me gusta recalcar es que no es necesario que el SRI te dé algún tipo de notificación para que en este momento tú te sientas en la obligación de tener contabilidad. Definitivamente esta es una responsabilidad de cada contribuyente y el 1 de enero del siguiente año, luego de hacer un análisis de que estas premisas se cumplan, pues entonces automáticamente vamos a estar en la obligación de tener contabilidad en nuestra empresa. ¿Cuál es el primer deber formal que debemos tener? Básicamente, inscribirnos en los registros pertinentes. Y pongo registros pertinentes porque todos sabemos que el más importante o el que más de repente es de más uso es el SRI. Básicamente, si nosotros no estamos inscritos en el SRI con el RUC, no podemos funcionar. Tal vez todos hemos empezado de manera no formal vendiendo algo sin ningún tipo de documento, pero todos sabemos que a la fecha el mercado en general está ya más formalizado y esta formalización hace que definitivamente tengamos que tener una inscripción que nos haga, legales, por decirlo así. Entonces, ¿cuál es la primera inscripción que debemos tener? Es la inscripción en el RUC. Esto se hace en el SRI definitivamente y este documento es el que nos valida para poder ejercer de manera legal nuestras actividades económicas, ¿no? Es importante también recalcar que este documento formaliza tu actividad y por lo tanto es personal e intransferible, es decir, el RUC debe pertenecer a la persona o a la empresa para poder ejercer y no puede ser usado por terceros sin autorización, ¿verdad? Otra cosa que también es importante recalcar que nos ha pasado en la empresa junto a mis colaboradores es que hay, de repente, puede ser por el tipo de actividad que puedan tener, pueden existir algunas otras inscripciones o algunos otros entes en los cuales ustedes deben registrarse. Y tal vez les doy un ejemplo que nos pasó hace poquito y tal vez todavía no es obligación, pero si ustedes están en el régimen de microempresas y tal vez están interesados en tener el registro único de microempresas, pues este es otro tipo de inscripción
que tendrán que hacerlo a través del Ministerio de Producción. Esto es por ponerles un ejemplo, pero en este caso nos vamos a centrar en el registro del RUC, que en este caso es la que nos corresponde para el SRI. Otro, el segundo más importante y creería por el que la mayoría empezamos a tener una vida ya más formal en la parte de emprendimientos o empresa, es emitir comprobantes de venta y retención. Al fin y al cabo, todos los que hemos tenido algún emprendimiento que se ha transformado luego en una empresa, muchos de nuestros clientes, ¿verdad? Tal vez depende del tipo de producto que tengamos, nos han exigido y nos han forzado a formalizarnos por la entrega de los comprobantes, porque como todos sabemos, hace aproximadamente 5 años puede ser, ya las personas que son, no personas naturales, ¿verdad? Pueden usar este tipo de gastos como personales. Solamente por salirnos del tema tal vez un ratito y recordarlo, los gastos personales relacionados a vestimenta, educación, salud, alimentación, y se me pasa uno que más adelante se los voy a recordar. Entonces, regresamos al tema de por qué tengo que emitir comprobantes de retención. Perdón, comprobantes de venta y retención, que son los más importantes. Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad deben emitir y entregar comprobantes de todas sus transacciones. Y recalco en el tema de todas, porque si alguno de ustedes antes estuvo no obligado a llevar contabilidad, en efecto existe un monto mínimo por el cual debas emitir o no, excepto que el consumidor lo requiera. Pero en el caso de que se conviertan en ese momento para llevar contabilidad, el comprobante de venta debe ser emitido en absolutamente todas las transacciones. ¿Vendo $1? ¿Debo emitir comprobante de venta? Sí. ¿Cuáles son los documentos más usados en general en la vida empresarial o en la vida de negocios? Pues las facturas, los tiquetes de máquinas registradoras, las liquidaciones de compra de bienes y servicios, las guías de remisión y los comprobantes de retención. Una parte que es importante, una vez que todo el contribuyente sea obligado a llevar contabilidad, debe, por favor, es obligación de hecho, poner como leyenda en sus documentos la palabra o la frase obligado a llevar contabilidad. Debe estar descrito en todos los comprobantes de venta, retención y todos los documentos complementarios. Es importante esto, ¿por qué? Porque recuerden que ustedes van a ser obligados a hacer retenciones y también, de acuerdo a este estatus, muy posiblemente las retenciones que les hagan a ustedes pueden cambiar también. ¿Cuáles son las recomendaciones de estos documentos? Porque estos documentos son de los más importantes que nosotros debemos tener en cuenta para poder ejercer en general el negocio y sobre todo si ya estamos obligados a llevar contabilidad, tener mucho más cuidado o mucho más control sobre estos. Entonces, he reunido aproximadamente son 6 o 7 recomendaciones básicas para que ustedes las tengan en cuenta. ¿Qué es importante? Los comprobantes de venta y retención no pueden llevar tachones, borrones ni enmendaduras. Si se equivocaron, por favor, anúlenlo, como dice en la segunda recomendación, porque todos nos podemos equivocar. Ponemos la palabra anulado y no quiere decir que ese documento no vale. Ese documento anulado ustedes deben conservarlo y guardarlo junto al original y la copia durante 7 años. Esto es importantísimo. Si ustedes tienen documentos, ya sea anulados o no, es decir, el típico archivo que tenemos de nuestros comprobantes de venta y retención, debe tener 7 años para poder guardarlos. Y esto es una ley que lo estableció el SRI. Sin embargo, si nos salimos del tema incluso del tema del SRI y estamos obligados a llevar contabilidad y muy seguramente, si son compañía, obviamente, están bajo la superintendencia de compañías, pues deberán tener los documentos 10 años. Si estos documentos han caducado y no se ha emitido, pues tienen que darlos de baja. Esto es un proceso bastante sencillo. Ustedes pueden entrar a la página web del SRI, www.sri.gov.es, de servicios en línea.
van hacia la sección de anular, dar de baja los comprobantes y le dan de baja los comprobantes. ¿Por qué es importante esto? Y esto ha pasado. Yo he visto casos en la vida real en los cuales el departamento contable o el departamento comercial, tal vez, que es el que tiene, o el de caja, porque a veces incluso la cajera emite facturas o de repente comprobantes, los tiene ahí en una esquina de la oficina sin ningún cuidado y algo, y de repente una persona puede tomar con malas intenciones una factura. Y esta factura, yo siempre le digo a nuestros clientes que esto es como tener una chequera en blanco. Yo puedo emitir de aquí a mañana, si alguien necesita una factura de gastos, y vamos a suponer que mi negocio es de venta de muebles, entonces resulta que ellos necesitan una factura por unos muebles que adquirieron sin factura, pues entonces va a ir alguien, saca esta factura, que para nosotros está anulada, porque estamos ahora, agosto del 2020, pero resulta que hasta julio no más servía. Yo emito la factura con fecha junio y resulta que esta persona va a tener una factura ilegal que nos genera un dolo al dueño de la factura, porque será un ingreso del cual nunca se recibió, y obviamente sin considerar la ilegalidad y todas las repercusiones legales que pueda tener este tema. Por eso es importantísimo que todos sus documentos que de alguna manera ya no vayan a usarlos, y encima, incluso si no están caducados, si ustedes resulta que hoy día empezaron un negocio de muebles y resulta que los muebles no les gustaron, no les gustó y quieren cambiarse ahora al tema de tecnología y ya no van a usar esas facturas, pues entonces igual denles de baja. Otra recomendación es que por favor no prestemos y no entreguemos documentos en blanco. Estos documentos en blanco es igual que una cheque en blanco. La gente puede hacer mal uso de esto en cualquier momento. Recuerde adicional que si somos personas naturales obligadas a llevar contabilidad, es su nombre el que aparece en ese documento, y si se hace un mal uso de esto, pues seguramente no queremos estar involucrados en nada ilegal. Asegúrese de tener siempre comprobantes de venta y retención autorizados. No espere a que se le acaben o se caduquen para ir a una empresa autorizada. Una imprenta autorizada, perdón. Cuando reciba los documentos, esa también parte súper importante, nosotros debemos verificar que sean válidos ingresando a la web de la página del SRI. ¿Qué hacemos en esa página? Ingresamos el documento para ver si en efecto el número de documento, la autorización de documento y demás relacionados, en efecto, están autorizados por el SRI. Esta es una manera, yo sé que es un poco engorrosa tal vez para los que reciben documentos, porque en efecto si reciben muchos documentos tal vez hacerlo uno por uno es complicado, pero es una obligación, más que una obligación, es una responsabilidad para poder mantener y que no existan este tema de que yo no sé si algunos están aquí saliéndonos un poco del tema, hace algunos años hubo este boom de empresas fantasmas, etcétera, etcétera. Yo sé que no es una responsabilidad que nos atañe directamente a los contribuyentes. Sin embargo, si de alguna manera podemos simplificar esta contingencia, pues hagámoslo. Y esta parte me encanta tocarla, sobre todo ahora en el tema que estamos en Contífico, que estoy segura que la mayoría de las que estamos en este webinar usa Contífico, y que personalmente les puedo decir que me ha dado un alivio total con respecto a no solamente a la facturación electrónica, sino a la parte de análisis financiero, a la parte incluso de declaraciones o de cualquier tipo de reportería que nos pueda ayudar a tomar decisiones. Regresando al tema de la facturación electrónica, les decía que es importante que nosotros podamos migrar a este tipo de facturación, ¿verdad? En efecto, hay ciertos sectores que ya están en la obligación de hacerlo, ¿verdad? Y esta obligación, no la veamos tal vez como una obligación, tratemos de quitarnos este paradigma de nuestras cabezas y más bien apostar al tema de menos contaminación ambiental. Tenemos una responsabilidad muy importante con nuestro planeta, y qué más que en nuestros negocios, uno de los principales generadores de papel impreso seguramente son las facturas y comprobantes de retención, pues convertirlos de manera digital. Estos comprobantes de manera digital, facturación electrónica, que Contífico nos da la opción para poder hacerlo con ellos, también pueden hacerlo a través del sistema del SRI, que te da ciertas opciones. Hay un pequeño software que ellos ofrecen
¿verdad? ¿Y cuáles son los comprobantes? Pues exactamente igual que los comprobantes impresos, que son facturas, comprobantes de retención, notas de crédito y de débito, liquidaciones de compra de bienes y servicios y guías de remisión. La entrega de la factura electrónica. Esto es algo que a todos nos ha pasado, incluso como consumidores. Todos, ya no existe persona que no tenga un correo electrónico asociado cuando vaya a hacer una compra, incluso de un pan en la panadería. Pues sí, definitivamente muchos de los negocios formales que están ya volcándose a este tema electrónico, siempre nos van a pedir un correo electrónico, ¿verdad? Este comprobante será entregado al adquiriente mediante un correo electrónico o se publicará en el portal, todos los que estamos aquí, o si no, podemos igual tocarlo más adelante y les compartimos el link, de donde ustedes pueden verificar cuáles son sus facturas que les han emitido electrónicamente, ¿verdad? En el caso requerido, se puede imprimir en efecto un documento físico y que es la parte del RIDE, ¿verdad? Que es la representación impresa del documento y tendrá la misma validez que el digital. No nos confundamos con el documento que nos entregan tal vez en un restaurante. Ustedes pueden ir y tienen facturación electrónica, nos emiten un tiquete de su sistema contable, ¿verdad? En el cual claramente dice no tiene validez electrónica porque no es en realidad una impresión del RIDE, sino más bien es simplemente un comprobante de la compra. Otra de las obligaciones que debemos tener en cuenta es llevar libros y registros contables. Obviamente esto parece redundante porque si eres en efecto una persona obligada a llevar contabilidad, pues definitivamente vas a tener que llevar libros contables. Y lo más importante de todo esto es que estos libros contables deben ser útiles o deben ser registrados o deben ser autorizados por un contador. Este contador, el contador les hablo un poquito más adelante. Vamos a hablar en este tema del tema de la contabilidad, que es el tema que yo sé que tal vez hay emprendedores en este webinar, yo sé que tal vez es algo que a nadie le parece muy lindo, pero créanme que es maravilloso porque gracias a esta herramienta es que nosotros podemos tomar decisiones, pedir préstamos, etc. La contabilidad se llevará a cabo por el sistema de partida doble, ¿verdad? En idioma castellano y en dólares americanos, que es la moneda que actualmente Ecuador maneja. Para las sociedades en las que el organismo de control pertinente no hubiera emitido disposiciones, la contabilidad se va a llevar de acuerdo a las reglas que el SRI dicte. En caso de los documentos soportes de la contabilidad, y esto lo cito porque nosotros hemos tenido casos en los que definitivamente viene de repente alguna multinacional de Japón, me voy a inventar el país, en los cuales van a tener documentos en otro idioma. Pues la administración tributaria puede solicitar al contribuyente la traducción respectiva, de conformidad a la Ley de Modernización del Estado. Tal vez esto es un costo adicional, pero seguramente si estamos hablando de una multinacional, deberá tener este costo inmiscuido dentro de sus transacciones. Sí, es importante también recalcar que hay empresas, sobre todo las multinacionales, que tal vez necesiten llevar sus libros contables en doble moneda, es decir, bimonetaria. Esto se puede dar solamente con la autorización del organismo competente. Los activos denominados en otras divisas, es decir, si ustedes adquieren activos o pasivos en otras monedas, pues esta, de acuerdo a la técnica contable que aplique, deberán aplicarse al tipo de cambio registrado por el Banco Central. De los contadores, y les decía esta parte importantísima, porque básicamente, si no todos los que estamos en este webinar somos contadores, definitivamente no tenemos que estar con todas las reglas de contabilidad en nuestra cabeza. Sin embargo, es importante que contratemos contadores, ¿verdad? Que además de que estén debidamente capacitados, pues adicionalmente estén autorizados, porque un contador debe también tener su RUC. Incluso si este está bajo relación de dependencia, deben exigir que sus contadores tengan el RUC. Si no tiene el RUC, la firma de declaraciones no estará, ni siquiera se las habilita. ¿Por qué? Porque como más adelante lo vamos a ver, va a necesitar también una clave el contador. Otra de las obligaciones, y de hecho creo que una de las más engorrosas o las más importantes a nivel de SRI, es presentar absolutamente todas las declaraciones
correspondientes a tu tipo de negocio o las actividades en general que ustedes manejen, ¿verdad? ¿Cuáles son estas declaraciones? Y he citado las más importantes. Cabe recalcar que estas declaraciones y anexos se van a ver reflejadas su actividad, por lo tanto, ustedes, depende de ciertas premisas en sus negocios, van a poder ustedes presentar o no estas declaraciones, ¿verdad? ¿Cuál es la obligación que va de cajón para todos? Que es el impuesto al valor agregado, ¿verdad? ¿Cuál es la declaración? Que es la del IVA. Esta declaración es obligatoria absolutamente en todos los casos. Obviamente, si ya estás obligado a llevar contabilidad, en efecto vas a tener que hacer esta declaración, incluso si no estás obligado, ¿verdad? Solamente que tengas de repente un IVA cero, podrías convertirte en semestral. Impuesto al valor agregado semestral, como les decía, esto aplica a los obligados a llevar contabilidad también que estén bajo el régimen de microempresas, que esa es una parte, y yo creo que ustedes hace poquito vieron un webinar de este régimen de microempresas, lo podemos nombrar brevemente, que es un régimen que salió ahora en febrero del 2020, en la cual, de acuerdo a un catastro que el SRI ha publicado, muchas empresas que tengan $300,000 de ventas y menos de 10 y hasta 10 empleados, pues entran a este régimen. Les voy a hablar de manera muy general, ¿no? Si queremos más detalles, el webinar imagino que está disponible en la página de Contífico. Estas micro de empresas van a tener que hacer declaraciones semestrales, tienen la opción de hacer declaraciones semestrales. Otra obligación, que es una declaración para las personas obligadas a llevar contabilidad, es la de retenciones en la fuente mensual. Y en esto también es importante nombrar a las microempresas porque gracias a esta resolución que salió en febrero del 2020 y que ahora recién en agosto salió el reglamento, estas empresas ya no están obligadas a hacer retención, excepto con ciertos casos que son excepcionales, ¿verdad? Pero entonces, básicamente, si estás obligado a llevar contabilidad y estás bajo el régimen de microempresas, no debes hacer retenciones en la fuente mensual, declaraciones de retenciones en la fuente mensual, sino semestral. Sin embargo, si es una empresa que no está dentro de este régimen, debe hacer su declaración mensual. Impuestos a los consumos especiales. Esta es una declaración bastante específica. Definitivamente no todas las personas están obligadas, manejan un ICE, porque esto es el impuesto a los consumos especiales, el ICE, ¿verdad? No todas las empresas o negocios ven relacionado este impuesto dentro de sus procesos. Sin embargo, si dentro de sus procesos tienen este impuesto, deberán hacer declaraciones mensuales o semestrales como corresponde el caso, ¿verdad? En esta parte lo puse de hecho aquí en la presentación, ¿verdad? Porque es importante recalcar que en el mes de junio, puede ser que me equivoque en el tiempo, también salió la obligación de las empresas que usen fundas plásticas. Recordemos que las fundas plásticas, o bueno, regresando al tema de no desperdicios y el tema de planeta y planeta verde, etcétera, ¿verdad? Nosotros debemos tener en cuenta que el gobierno ha implementado este tipo de impuestos para reducir un poco el consumo de fundas plásticas. Entonces, este impuesto va desde 4 centavos aproximadamente, tal vez a 8, si puede ser que me equivoque en el tope, ¿verdad? Pero es un impuesto que se genera cada vez que ustedes están en el comercio y están obligados a llevar contabilidad y entregan una funda plástica, pues deberá gravar este impuesto y deberán declararlo mensual o semestralmente de acuerdo sea el caso. Y finalmente, perdón, con respecto, voy a tomar un poquito de agua. Perdón. Y finalmente, el impuesto a la renta anual, que es algo que engloba, ¿verdad? Básicamente, como su nombre lo indica, es anual. Como todos sabemos, las empresas en general existimos para obtener en general una renta, una utilidad. Y esa utilidad es la que normalmente va a gravar este impuesto, ¿verdad? A nivel de personas naturales obligadas a llevar contabilidad, es un formulario 102 en donde básicamente ustedes han declarado ahí o han presentado sus ingresos, sus gastos pasivos y activos, y sobre su utilidad se va a generar un impuesto. Y en el caso de las empresas, que es el 101, ¿verdad?
ahí será exactamente igual, nada más que generarán de manera diferente, con las tablas en general del impuesto son de manera diferente, ¿verdad? Se presentan en marzo para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y en abril para las sociedades. También tenemos el anexo transaccional simplificado, ¿verdad? Vamos ya al tema de los anexos. Básicamente todas estas declaraciones, como su nombre lo indican, declaran un impuesto. Es decir, yo tengo que pagar o declarar, así sea en cero, ¿verdad? Esa parte es importante recalcar, que si usted tiene alguna obligación en la cual dice, yo este mes no he hecho retenciones, entonces no hago el 103, pues no, tiene que hacerlo incluso si es en cero. Yo este mes no he vendido porque resulta que cerré mi local y me fui de viaje, pues también tiene que hacer su declaración de IVA, así tenga en cero. Esas son las declaraciones en las cuales yo declaro, como su nombre lo indica, un impuesto. Pero luego, anexo a eso, como su nombre lo indica, anexo, yo debo soportar esas transacciones. Y por eso existen los anexos. El más importante o el más usado, el que básicamente va de cajón para todos, es el anexo transaccional simplificado, o ATS. Este anexo se presenta obligatoriamente para todas las personas naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad. Deben registrar en sus anexos las compras, las ventas, las exportaciones, los ingresos del exterior, las exportaciones, todo lo que grave impuesto a la renta, ¿verdad? Estos contribuyentes, básicamente lo que, de manera muy generalizada, si usted en el 104 declaró ventas de $50,000, pues resulta que esos $50,000 provienen de 50,000 facturas de $1 cada una, y su anexo tendrá el documento o el respaldo de esas 50,000 facturas. Es decir, un anexo a lo que usted ya declaró. Y les recalco esto porque es importante que lleven una conciliación de lo declarado versus lo que va en el anexo, que básicamente es el soporte de esta declaración. Otro anexo bastante importante y que de hecho no solamente aplica a las personas obligadas a llevar contabilidad, pero se los nombro aquí igual porque lo tenemos que hacer, que es el anexo de relación de dependencia o RDP. Este anexo debe ser presentado anualmente por aquellas personas que tengan personal, es decir, que tengan empleados bajo relación de dependencia. Se presenta en enero de cada año y básicamente se procesa la información del año anterior. Es decir, yo en enero del 2021 debo presentar la información de enero a diciembre del 2019. Básicamente, de manera general, ¿qué incluye en este anexo? Todo lo que yo le he entregado a mi empleado en pro sueldos, décimos, utilidades, etcétera, ¿no? Y de esto, de hecho, se genera un formulario que se llama 107 que se entrega, en este caso, al empleado. Anexo de accionistas, partícipes y socios. Esto también lo he nombrado, a pesar de que nos estamos saltando a las sociedades y ya no empresas, ya no solamente personas naturales obligar contabilidad. Nos saltamos a este tema porque es importante y tal vez estoy segura que muchas personas que están aquí también tienen sociedades y básicamente entre sociedades y obligaciones a llevar contabilidad y personas obligadas a llevar contabilidad a nivel de SRI es casi lo mismo, ¿verdad? Tienen estas diferencias y por eso las he recalcado. Las personas jurídicas privadas deben presentar el anexo de accionistas, partícipes y socios. En este anexo, ¿verdad? Deben nombrar cuáles son sus accionistas y los administradores también para poder declararlos en el SRI. Se presenta en febrero de cada año, ¿verdad? Se procesa la información de los 12 meses anteriores, es decir, en febrero del 2021, yo voy a hacer mi declaración de enero a diciembre del 2020. En el caso de haber cambios, ojo, es en febrero que se hace. Sin embargo, si una empresa en noviembre del 2020, es decir, el próximo, en unos meses, va a hacer algún cambio en sus accionistas, administradores o el directorio, pues en ese momento tiene que declararlo. No debe esperar hasta febrero. Debo hacerlo cuando haya algún cambio. Anexo de dividendos. Es otro tema que definitivamente solamente compete a las personas jurídicas, ¿verdad? Porque son las que en efecto tienen accionistas y de estos accionistas distribuyen sus dividendos.
Las personas jurídicas privadas deben presentar este anexo en el que se detalla los dividendos distribuidos por sociedades residentes en el país o establecidas en el Ecuador a favor de personas naturales y otras sociedades. Se presentan en mayo de cada año y se procesa la información de los 12 meses del periodo anterior. Y finalmente les detallo ciertas generalidades que quiero dejárselas para que igual lo tengan muy pendiente con respecto a sus declaraciones y sus obligaciones. Todas las declaraciones y anexos de las personas naturales obligadas a llevar contabilidad deben presentarse por internet. Ya si de repente aquí en este webinar hay una persona que pasa los 35, seguramente recordará que antes se hacían declaraciones en papel, que tenían papel copia incluso, pero eso ya no existe, ya definitivamente el mundo ha migrado a todo el tema digital, por eso vuelvo a abrir un paréntesis, la importancia de tener todos nuestros libros o todas nuestras transacciones digitalizadas y más aún en un sistema como Contífico que nos ayuda tanto. Las declaraciones deben ser enviadas con la clave del contribuyente y la clave de un contador calificado y autorizado. Lo vuelvo a recalcar porque puede ser que en efecto tengamos un contador recién graduado, super pilas de calificado y a lo mejor no se acaba el RUC. Por favor, que vaya al SRI, saque el RUC y en ese momento puede ya ejercer su tema de contabilidad. Para presentar las declaraciones y anexos al SRI, tanto la empresa como el contador deben tener la clave de acceso del SRI. Todos los que estamos aquí o los que han hecho se confirmarán lo que estoy diciendo, que cuando presentas una declaración en línea, ¿verdad? En el SRI en línea, tienes que pasar dos filtros, por decirlo así, en los cuales el primer filtro te va a pedir la clave del contador, ¿verdad? Y la clave de la empresa. Esta clave, por si acaso, se las obtiene de manera gratuita en cualquier agencia del SRI. Yo sé que en este momento, que es todavía post-pandemia o por pandemia todavía tal vez, no es tan fácil el SRI. En efecto, hay que sacar una cita vía online y de hecho nosotros hasta la semana pasada junto a mi equipo le sacamos la cita a un cliente y nos salió creo que para la última semana de septiembre, o sea, está súper complicado el tema, pero por el momento es lo que hay. Igual lo podemos hacer en línea, ¿verdad? Para hacer la recuperación tal vez. Si no, pueden ir sin cita e ir a hacer una fila un poquito grande, pero es lo que tenemos en este momento. Esperemos que todo se normalice y volvamos al tema de hacerlo todo más eficiente. Todos los anexos deben ser presentados por internet a través del formato XML. Todos los anexos que les decía hace un momento, que son soporte de las declaraciones, deben estar en formato XML y deben ser comprimidos para su envío. Si no poseen un sistema para generar estos anexos, que por si acaso Contífico sí lo tiene, y de hecho nosotros como empresa y algunos de nuestros clientes que utilizan la mayoría Contífico, pues generamos el XML directamente de Contífico. Se puede descargar, si no, desde la página web, un aplicativo DIN, ¿verdad? Y los plugins de anexos para elaborar los archivos XML y entregar esa información, igual todo online. En resumen, ¿cuáles serían? Parecería muchas obligaciones en sí, ¿no? Pero he tratado de resumirlas en 4 pilares. La primera, que sería la inscripción de registros pertinentes. Y pongo pertinentes porque no solamente el SRI es el más importante, pero si por su tipo de negocio tienen alguna otra entidad en la que tienen que registrarse, deben hacerlo. Segundo, emitir y entregar comprobantes autorizados. Tercero, llevar libros y registros contables, de preferencia en un sistema contable y con un contador autorizado. Y finalmente, presentar las declaraciones y anexos de acuerdo a las obligaciones que por su tipo de actividad mantenga. Eso ha sido todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, si les quedó todo claro. Estoy abierta a recibir todas sus inquietudes y espero poder solventarlas. Excelente, Cintia. En este momento, pues ya intervengo yo. Han realizado bastantes preguntas, también nos han solicitado la presentación y bueno, de eso ya vamos a hablar un poquito más adelante de cómo la pueden obtener. Sin embargo,
les decimos que todavía permanezcan conectados porque este es el momento de interactuar, de obtener respuestas puntuales, tal vez a las diferentes preguntas que puedan surgir y también de refrescar un poco todo lo que se ha hablado hoy. Vamos a comenzar, Cintia, y nos pregunta, ok, vamos a ver acá. Nos dicen, si se entregó facturas caducadas y no se puede recuperar las originales, ¿debe declarar esas facturas emitidas o no? ¿Qué hacemos? Si se entregó facturas caducadas, muy posiblemente la persona que las haya recibido es el más interesado en cambiar las facturas, porque básicamente la persona que recibió la factura no tiene una manera de poder soportar su gasto. O sea, de hecho, el más interesado en cambiar esa factura es quien compró. Si ya no la puedes recuperar por A, B, C motivo, pues vas a tener que mandar a hacer un documento. De hecho, en las imprentas puedes hacer una copia de este documento y declararlo como inválido, es decir, darle de baja en el SRI. Muy bien. También pueden ser preguntas que para algunos sean fáciles, otras difíciles, pero estamos aquí para ayudarlos. Y nos preguntan, si cambia de Ninguna actividad el pregunta es mala. contribuyente, no hay, ¿verdad? Así es. Si cambia de actividad el contribuyente, se tiene que cambiar el facturero y todos los comprobantes, ¿qué hacer? No necesariamente, no necesariamente. De hecho, el SRI te autoriza o te da la autorización para que te termines ese blog y luego, cuando ya tengas el otro blog, puedas emitir la siguiente actividad. Lo que sí es importante es que dentro debes informar qué actividad tienes. Es decir, en el RUC debe manifestar que tienes una actividad adicional. Muy bien. Continuando con las preguntas, tú muy precisa con las respuestas. Vamos y nos dicen, ¿por qué hay personas no obligadas a llevar contabilidad? ¿Hay respuesta para eso? Porque son, bueno, de hecho, ¿sabe? Yo siempre hago bromas con esto porque de toda mi vida que he manejado, que me he desenvuelto en el tema contable y financiero, sobre todo, todos le tenemos miedo o le tenemos pavor a este tema de la contabilidad, pero en estos últimos años he hecho la reflexión de que el hecho de que una empresa esté obligada a llevar contabilidad es porque te está yendo bien. Quiere decir que ya has pasado estas premisas de 300.000 de ventas, por lo tanto, y quiere decir que te está yendo bien. Por lo tanto, vendes más que el que vende 280.000. Y si vendes más, seguramente es porque te va mejor. Entonces, que te obligan a llevar contabilidad no es un castigo. Es simplemente casi que un premio por todo lo bien que lo has hecho últimamente. ¿Y por qué no hay personas a ver contabilidad? Porque en efecto, respondiendo a la pregunta, la ley establece estos montos. Es decir, si es una persona natural que todavía no ha llegado a las tres premisas que hemos nombrado en la presentación, pues no tiene que llevar contabilidad. Sin embargo, debe llevar un registro de ingresos y gastos. Por si acaso, esto también es importantísimo recalcar, ¿verdad? Yo incluso tengo clientes a los que tienen una empresa y tal vez el gerente se quiera abrir otro emprendimiento y ya no lo quiere hacer como empresa, sino como persona natural. Yo le he dicho, contrata con Tífico incluso si no estás obligado a llevar contabilidad. ¿Por qué? Porque de esta manera, como emprendedor, y tal vez tu venta de tu proyección de ventas en este año va a ser $100,000, ¿cómo llevas ese control? ¿Cómo llevas los gastos? ¿Cómo llevas toda la operación en sí? No es necesario tener contabilidad para tener un control de tus números. Entonces, ten un sistema, si no es en Excel, porque de repente en Excel te va a tomar un mundo hacer todo, pues ten un sistema, que en este caso yo recomiendo con Tífico, y manténlo. No es necesario tener obligación a llevar contabilidad para ser ordenado y sobre todo para tomar decisiones, ya sea de que si te está yendo bien, se te está yendo mal, o incluso en este último tema que pasamos de créditos, ¿verdad? De créditos que muchos bancos están dando créditos a microempresarios. Si no tienes un buen balance, y no solamente el balance que pone ventas y compras, que es lo que a veces la mayoría de emprendedores o empresarios hacen, sino un buen balance en activos, pasivos y etcétera, no vas a poder ser tan fuerte como para que el banco confíe en ti y te dé un préstamo.
Excelente, Cintia. Por algo dicen que somos los preferidos por empresarios y los más recomendados por contadores. Y efectivamente, tener la herramienta Contífico te va a permitir que tú puedas digitalizar tu negocio, ahorrar tiempo, ahorrar dinero, trabajar donde y cuando quieras. Y como has dicho tú misma, te permite tomar decisiones en el momento oportuno porque tienes todos los reportes. Tú quieres ver algo, entras al sistema, lo descargas y listo. Puedes saber todos tus números. Y continuamos porque nos están llegando muchas preguntas y por acá nos dicen, la SAS, que es una nueva figura de creación de empresa, Ah, ¿tiene algún beneficio tributario? Sí, no. ¿Qué decimos? mira, esto es un tema, de hecho, esto es un tema que nosotros como empresa en asesores, de hecho tenemos otro webinar, es bastante largo, pero en efecto es una empresa, por ponerlo de manera resumida, ¿verdad? Es un nuevo régimen que la Superintendencia de Compañías sacó. ¿Por qué? Porque, abriendo el paréntesis, nosotros en Ecuador, para constituir una empresa, una SA, que es Sociedad Anónima, que es la más usada, nos podemos demorar en documentos, notario y etcétera, en el mejor de los casos, 2 meses. En el mejor de los casos. Esta, esta obligación, o esta, perdón, esta formalidad, esta forma de hacer empresa, que son las SAS, la haces inmediatamente. Absolutamente inmediatamente. No hay ningún beneficio tributario en sí, ¿verdad? Vas a mantener, tienes que llevar contabilidad, si es una empresa, vas a estar bajo el sistema de las super de compañías, etcétera. No hay beneficio, el único beneficio es que automáticamente te conviertes en empresa de un día para otro. En honor a la verdad, nosotros todavía no hemos constituido una SAS para decirte de primera mano cómo nos ha ido. Hasta ahorita todas nuestras empresas son SA, ¿verdad? Porque ya están constituidas. Sin embargo, la opción de tener una SAS es bastante interesante. Muy bien, Cintia, siguen llegando las preguntas y lo que les decimos a nuestra audiencia es que sigan conectados porque esta es la manera en la cual podemos interactuar y llegar un poco más allá. A veces las presentaciones pueden ser monótonas. Ok, ya, se presentó algo, pero aquí es donde vemos los casos puntuales. También les recordamos que pueden seguir a Cintia Chacón. Ella tiene pues su firma de asesores tributarios en el cual, como ha dicho, ella tiene material adicional, ¿verdad? Tal vez un poco más extenso porque este tiempo es algo corto, en el cual ustedes pueden recibir mayor asesoría. Tal vez nos dices tus redes, Cintia, para poderte buscar. Claro, claro, Camila. Nuestras redes, de hecho, me voy a pasar un poquito, tal vez al final de la No importa. presentación, que es donde yo ponía un thank you, pero todavía no es thank you, no se vayan. No. Básicamente, nuestras redes sociales en Instagram es asesores tributarios. También posteo de manera personal, ¿verdad? Cintia Chacón, cintia.chaconc, y en Facebook como asesores tributarios. Y si ustedes escanean en este momento el código, pues les va a salir directamente en nuestra página web. Sería importante contar con ustedes como comunidad, porque como les decía al inicio de este webinar, creo que parte importante de los profesionales y en general del ecuatoriano, creería yo, es tratar de aportar siempre a nuestra comunidad, ¿verdad? Porque entre más fuertes somos de manera grupal, de comunidad, vamos a ser mucho un mejor país y podemos seguramente escalar a otros niveles. Excelente, Cintia. Continuamos. Nos dicen por acá, adicionalmente de las obligaciones con el SRI como persona natural obligada a llevar contabilidad, ¿tengo alguna obligación con otro organismo rector? Sí, claro. Sí, sí, sí. De hecho, como les dije yo al comienzo, nos hemos centrado en la del SRI, que es el tema que más nos han consultado, ¿verdad? Y el tema por el cual estamos aquí. Pero una vez que estás obligado, más que obligado a llevar contabilidad, una vez que ya eres empresa y tal vez tienes empleados, pues otro órgano rector de nuestras empresas es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Relaciones Laborales, ¿verdad? Una vez que ya estamos en este mundo, que seguramente yo hasta el día de hoy no conozco, excepto las empresas full tecnológicas que no tienen ningún ser humano presente, ¿verdad? El resto, así tengamos 2 o 3, vamos a tener ya la obligación, primero, de tener un código patronal en el Seguro Social,
¿verdad? Y aquí me gusta puntualizar algo porque tal vez me salga un poquito del tema, pero yo sé que eso se les puede ocurrir a muchas personas. Yo actualmente tengo mi empresa, ¿verdad? Donde vendo muebles y voy a contratar ya 5 empleados, por lo tanto tengo que ir al IES y saco mi código patronal, ¿verdad? Mi código patronal me dan una clave, un user, y yo a través de esta página del IES hago mis avisos de entrada, avisos de salida, etcétera. En mi casa, ¿verdad? Yo que tengo mi empresa de muebles, tengo una persona que me ayuda con los quehaceres domésticos, es decir, una empleada doméstica. Y he visto mucho el error que la meten al mismo código patronal como empresario. No, existen dos tipos diferentes de códigos, como es el código de empresario, de patrono de doméstica y de patrono de como empresario. Son dos diferentes, son dos claves, son todos diferentes. Cuidado, se vayan a confundir. ¿Cuál es el tema de que tienen que estar pendientes de que no se confundan? Porque si su empresa de muebles que tiene 5 empleados y tuvo una utilidad de $50, pues le va a tocar $10 a cada una en promedio. Si la empleada doméstica que no trabaja en su empresa de muebles está en el mismo régimen, va a ser parte de esas utilidades, que obviamente a nivel de conceptos no sería lo correcto. Totalmente acertada, Cintia, y queremos que por favor nos ayudes mostrando la diapositiva de Contífico para decirles brevemente los beneficios a los que ustedes pueden acceder. Únicamente pueden poner su teléfono aquí y con el código QR pueden ir directamente al sitio www.contifico.com. Tenemos sistema contable, punto de venta, facturación electrónica y también tenemos un marketplace llamado Mercado 593. Todos estos beneficios Contífico se los hace llegar para que digitalicen su negocio y sean parte de esta transformación digital que tanto estamos buscando y que promovemos porque es la única forma que podemos sacar nuestros emprendimientos, nuestros negocios adelante. Bueno, Cintia, continuamos con algunas preguntas que todavía están por acá, no sin antes decirles que yo sé que van a quedar preguntas tal vez sin responder, pero pueden buscarte en redes, pueden volvernos a buscar Sí, sí. En Con nuestro canal de muchísimo YouTube. gusto, nos pueden ubicar en redes, nos pueden mandar un DM directamente, por supuesto nos siguen, gracias. Y abierto siempre, no solamente yo, sino mi equipo en general, para que ustedes puedan absorber sus dudas. Listo, Cintia. Mi pregunta para despedirnos es, ¿cuál es tu recomendación o qué tan importante es este tema que tú nos has traído hoy para las empresas, para los emprendedores del Ecuador? Mira, lo más importante que a mí me gusta recalcar, sobre todo en este tema de cuando es la obligación de llevar contabilidad, ¿verdad? Y no me voy a cansar de decirlo, es que la contabilidad es la base de la toma de decisiones financieras, porque todos dicen, ay, es que yo quiero hacer análisis financiero, pero si no tienes la contabilidad, que es la base de esta toma de decisiones, no vas a poder llegar a ese tipo de decisiones. Incluso si quieres saber si tu empresa en efecto está bien, necesitas tener todo documentado de manera correcta, de manera contable, y de esta manera poder hacer llevar nuestro hobby, porque muy posiblemente muchos emprendedores empezamos nuestras empresas porque era algo que nos gustaba, ¿verdad? Hacer que nosotros podamos escalar este hobby o escalar este emprendimiento hacia una empresa. Y por qué no esta empresa sea de aquí a mañana una exportadora de talentos, de productos y tal vez una multinacional. Para poder llegar a este sueño que parece tal vez muy lejano o inalcanzable, debemos mantener un correcto manejo de números. Y estos números están en la contabilidad. Muy bien, Cintia. También tenemos una siguiente diapositiva, casi la dejo de lado y es nuestro próximo webinar. Nosotros damos estas, digamos, asesorías, estos conocimientos a ustedes todos los martes y los jueves, tentativamente, y el próximo va a ser Conoce los motivos por los que sanciona el SRI. Tenemos, como lo digo, afortunadamente en Contífico les traemos a los mejores expertos y asimismo ese día van a recibir una asesoría pues espectacular. Cintia, queridos espectadores,
totalmente agradecidos por compartir este día con nosotros. Lastimosamente ha llegado a su fin, los webinars son un tiempo corto, sin embargo, los recalcamos que tienen que seguirte en redes, también a Contífico, para que sigan recibiendo estos beneficios. Tus palabras finales, por favor, y con eso nos despedimos. Muchas gracias. Gracias, Camila. Bueno, gracias en general a todos. Espero haber podido ser de ayuda para todos ustedes y que confíen ciegamente en que todos sus sueños y que todas sus empresas van a escalar muy alto y esta pandemia va a pasar, ya está pasando y van a venir siempre días mejores. Gracias por estar presentes y buenas tardes. Muchas gracias a todos, nos despedimos. Hasta la próxima. Chao, gracias.